Mi nombre es Wilson Monta y yo le vengo a decir la fórmula del tipo de texto. Tipo de texto. Se puede decir que es uno de los más importantes, que es el texto narrativo. ¿Por qué? Porque nos permite contar historias, mentir, ideas de manera creativa. El texto narrativo es el que usamos para relatar hechos reales o ficticios organizados en una consecuencia lógica. El concepto, el texto narrativo cuenta una historia con personajes, un tiempo, un espacio definido, se encuentra en cuentos, fábulas y leyendas, mitos. Las clases, bueno, para hacerlo más claro, veamos algunos ejemplos. Cuento, es el que relata luego con inicio, desarrollo y desenlace, la Caperucita Roja. La fábula, historia con moraleja protagonizada por los animales o seres fantásticos. Ejemplo, la liebre y la tortuga, la leyenda, la roba, basada en hechos reales con elementos fantásticos. Ejemplo, la colibrí en Panamá, el principio de origen, o algo que los dioses o seres sobrenaturales. Ejemplo, un mito de Zeus, características que tienen tres partes: el inicio, el desarrollo, el desenlace, puede ser real o inventado, una descripción, un diálogo para hacer interesante la historia. Hay un narrador que nos cuenta lo que pasa. Escritura, el inicio se presenta a los personajes, el escenario, ejemplo, hay una niña que vive en el bosque. Desarrollo, se desarrolla el conflicto, la acción principal, la familia de la niña, encontró un globo. Y tres, se resuelve la historia, el cazador llegó a salvo a la niña con su abuela, luego el momento el narrador, quien cuenta la historia, puede ser un personaje o un observador, personaje, los protagonistas del relato, el paso, el lugar donde ocurre la historia, donde sucede la narración pasada, presente, futuro de la acción. Continuando con nuestro tema, hoy le voy a hablar sobre el concepto descriptivo. El texto descriptivo es aquel que tiene como finalidad representar con palabras las características de las personas, objetivos, lugares, situaciones o sensaciones de manera detallada y precisa. Los tipos de descripción. Objetivo. Presenta la realidad de forma imparcial y sin opiniones personales, utilizando un lenguaje claro, preciso y basado en hechos verificables. Subjetividad. Expresa las perspectivas personales del autor, incluyendo las emociones y valoraciones, utilizando un lenguaje más expresivo. Técnico. Se trata en los aspectos funcionales y técnicos del objetivo descrito, utilizado en lenguajes especiales y precisos. Literario. Su objetivo es generar sensaciones y emociones en el lector. Estáticos. Se centra en la descripción del objetivo o lugares que no experimentan cambio en el tiempo. Dinámico. Integra pasos del tiempo en la descripción, montando transformaciones o acciones en desarrollo. Objetivos o científicos. Se refiere a un tipo de lenguaje que se centra en las precisiones, la claridad y las presentaciones de hechos verificables. Técnica. Es un conjunto dentro del lenguaje objetivo y se refiere al uso de terminología específico y preciso. Literaria. Se refiere al análisis y objetivo de literatura cuando se estudian aspectos formales de la obra. Las etapas para elaborar el texto de estructura descriptiva son: planeación, es la definición del propósito del texto que se va a describir y establecer los aspectos clave para abordar. La otra, selección de rasgos más relevantes, consiste en identificar y elegir los detalles más importantes y significativos del objetivo, lugar o personas que se van a describir. Organización de la información. Se estructura la información seleccionada de manera lógica. Redacción. Se escribe el texto siguiendo la organización previa.
Revisión y corrección. Se revisa el texto en busca de coherencia a las obras y fluidez y su corrección, errores gramaticales, ortográficas y de puntuación. Característica. Observar. Implica prestar atención a los detalles del objetivo, lugares o personas que se van a describir. Definir consiste en establecer claramente qué se va a describir y cuál es su propósito. Elegir palabras es seleccionar vocabulario adecuado y preciso que transmita con claridad las características observadas. Organizar es en estructura la información de manera lógica y coherente. Y por último tenemos la que revisar. Implica leer los textos para asegurar que de la fluidez de manera natural, que las ideas estén conectadas. Muchas gracias. Los textos multimodales son aquellos que combinan diferentes sistemas semióticos para representar, construir y mejorar la comprensión del mensaje. Ejemplos comunes de estos son las novelas gráficas, las revistas, los sitios web y los libros de arte. Los sistemas semióticos en los textos multimodales. Lingüísticos. Estos incluyen el vocabulario, la estructura genérica y la gramática de la lengua oral y escrita. Visual. Este abarca el color, vectores y las perspectivas en imágenes fijas y en movimiento. Audio. Este comprende el volumen, el tono, el ritmo de la música y los efectos sonoros. Gestual. Involucra movimientos, expresiones faciales, velocidad y lenguaje corporal. Espacial. Se refiere a la proximidad, dirección, posición y la disposición de objetos en el espacio. La clasificación de los textos multimodales. Los textos multimodales literarios. Estos combinan varios sistemas semióticos, como texto, imágenes y gestos, para interpretar la obra de forma conjunta. Textos multimodales no literarios. Estos también combinan sistemas semióticos, pero se interpretan de forma más independiente y analítica. Las características de los textos multimodales son diseño libre. El diseño y la combinación de recursos dependen del propósito y la creatividad del autor. Integración semiótica. Esto incluye una combinación de los sistemas semióticos. Multicanal. Esto utiliza diversos modos de comunicación para dar significado al mensaje que se quiere entregar. Participación activa. Este busca captar la atención e involucrar al lector en la interpretación. Refuerzo del mensaje. La interacción entre los modos fortalece la comprensión del contenido. Interpretación variable. El significado puede cambiar según la combinación y el énfasis que se le dé de los recursos. Los ejemplos de textos multimodales son los libros ilustrados, que son el texto y las imágenes que trabajan juntos para construir el significado de la historia. Páginas web. Estos combinan texto, imágenes, videos, sonidos y enlaces interactivos. Artículos de prensa. Estos incluyen infografías y gráficos para completar el texto. Cómics e historietas. Integran viñetas, diálogos e ilustraciones para poder narrar una historia. Y los anuncios publicitarios, que estos utilizan imágenes, sonidos y eslogans para captar la atención y persuadir. Buenas, profesora, mi nombre es Luis Caballero y le voy a hablar sobre el texto instruccional. El texto instruccional es el tipo de texto que indica paso a paso cómo hacer algo o cómo realizar determinada acción
de una manera específica. Algunas palabras clave del concepto de texto instruccional son instrucciones, pasos, normas, procedimiento, claridad y orden. Algunas clases de texto instruccional son directo, indirecto, interactivo, experimental y personalizado. Las palabras clave del directo son enseñanza tradicional, instructor y explicación. El indirecto son aprendizaje autónomo, exploración y descubrimiento. El interactivo son participación, actividades y debates y tecnología. Experimental son aprendizaje práctico y resolución de problemas. Y personalizado, que son adaptados a las necesidades de los individuos y la flexibilidad. Algunos ejemplos de texto explicativo son recetas de cocina. Por ejemplo, aquí tenemos una receta de cocina de un pie. Tenemos manuales de usuario, las reglas de los juegos y guías de instalación. Son algunos ejemplos. Algunas características del texto explicativo son objetivos claros, organización lógica, interactividad, flexibilidad, uso de recursos didácticos, evaluación y retroalimentación. Las palabras claves de objetivos claros serían aprendizajes, metas y expectativas. Organización lógica son estructura, secuencia y un orden. Interactividad, que son actividades, preguntas y ejercicios. Flexibilidad, que son estilos de aprendizaje y adaptación. Uso de recursos didácticos, que son imágenes, videos y presentaciones. Y evaluación y retroalimentación, que son procesos, medición y ajustes. Para finalizar nuestra presentación, tenemos a continuación una conclusión que los textos son una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos, aprender a expresarnos de diversas maneras en la vida cotidiana y profesional. Muchas gracias.